¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que parecen navegar por la vida sin problemas, evitando cualquier confrontación, cualquier desafío, cualquier situación que les genere incomodidad, y sin embargo, algo en ellas parece vacío, incompleto, como si estuvieran viviendo una vida a medias? ¿Has notado que aquellos que más huyen del conflicto son también los que menos crecen, los que menos evolucionan, los que permanecen estancados en una zona de confort que, paradójicamente, los condena a la mediocridad? Si te identificas con esta reflexión, si algo dentro de ti reconoce esta verdad incómoda, entonces, este video es para ti. Y si esta reflexión te está generando cierta inquietud, cierto desasosiego, déjame decirte que estás en el lugar correcto. Asegúrate de suscribirte al canal porque vamos a explorar juntos verdades que pocos se atreven a enfrentar. Y me encantaría saber desde qué ciudad nos estás acompañando en esta reflexión, así que déjamelo en los comentarios. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los pensamientos más profundos y revolucionarios de Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar, que el conflicto no es nuestro enemigo, sino nuestro maestro más severo y necesario, que evitar el conflicto no es sabiduría, sino cobardía disfrazada de prudencia, que quien huye de la adversidad está, en realidad, huyendo de sí mismo y de la posibilidad de convertirse en quien realmente puede llegar a ser. Nietzsche entendió algo que la mayoría de nosotros prefiere ignorar, que la vida no es un jardín de rosas donde podemos caminar descalzos sin lastimarnos. La vida es un campo de batalla, un laboratorio de experiencias, un yunque donde el alma humana es forjada a golpes de martillo. Y quien rechaza este proceso, quien evita el fuego transformador del conflicto, se condena a permanecer como hierro bruto, sin forma, sin propósito, sin la belleza que solo puede emerger del proceso de transformación. Pero entendamos bien qué significa conflicto en el pensamiento nietzscheano. No hablamos únicamente de peleas o discusiones, aunque éstas también pueden ser parte del proceso. Hablamos de toda situación que nos saque de nuestra zona de confort, que nos obligue a cuestionar nuestras creencias, que nos confronte con nuestras limitaciones, que nos ponga frente al espejo de nuestra propia mediocridad. El conflicto es esa tensión necesaria entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Es la fricción que genera la chispa de la transformación. En el corazón de esta filosofía está lo que Nietzsche llamó la voluntad de poder, no como un deseo de dominar a otros, sino como esa fuerza vital que nos impulsa a superarnos constantemente, a expandir nuestras capacidades, a trascender nuestras limitaciones actuales. La voluntad de poder es el motor interno que nos empuja hacia el crecimiento. Pero este motor solo puede funcionar cuando encuentra resistencia, cuando se enfrenta a obstáculos, cuando debe luchar contra algo que se opone a su avance. Imagina un músculo que nunca es desafiado, que nunca enfrenta resistencia. ¿Qué sucede? Se atrofia, se debilita, pierde su función. Lo mismo ocurre con nuestro carácter, con nuestra psique, con nuestra capacidad de enfrentar la vida. Cuando evitamos sistemáticamente el conflicto, cuando huimos de toda situación que pueda incomodarnos, estamos permitiendo que nuestras capacidades se atrofien, que nuestro espíritu se debilite, que nuestra voluntad de poder se adormezca. Nietzsche nos habla del espíritu libre, esa forma de ser que no está encadenada a las convenciones sociales, a los prejuicios heredados, a las comodidades falsas de la conformidad. El espíritu libre es aquel que tiene el valor de cuestionar, de dudar, de enfrentarse incluso a sus propias creencias más queridas cuando éstas se revelan como obstáculos para su crecimiento. Pero para desarrollar este espíritu libre, es necesario pasar por el fuego del conflicto, por la incomodidad de la incertidumbre, por el dolor de abandonar viejas certezas que ya no nos sirven. Aquí es donde encontramos una de las ideas más provocativas de Nietzsche, su crítica feroz a lo que él llamaba la moral de los débiles. Para el filósofo alemán, gran parte de lo que consideramos virtudes morales, la humildad excesiva, la resignación, la evitación del conflicto, la búsqueda constante de aprobación,
no son más que estrategias de supervivencia de los espíritus débiles, de aquellos que han renunciado a su poder personal a cambio de la seguridad de la mediocridad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que es mejor llevarse bien con todos, que hay que evitar los problemas, que es más sabio no meterse en líos? Nietzsche nos diría que estos consejos, aunque bien intencionados, pueden convertirse en cadenas que nos atan a una existencia diminuta. No está abogando por el conflicto gratuito o la agresión sin sentido, sino por el valor de defender nuestros principios, de perseguir nuestros objetivos, de no permitir que el miedo al desacuerdo nos impida vivir auténticamente. El conflicto nos enseña quiénes somos realmente. En los momentos de comodidad, cuando todo fluye sin problemas, es fácil mantener una imagen idealizada de nosotros mismos. Pero cuando llega la adversidad, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, cuando debemos tomar decisiones difíciles, ahí es donde se revela nuestro verdadero carácter. El conflicto es un espejo despiadado, que nos muestra no solo quiénes somos, sino también quiénes podríamos llegar a ser si tuviéramos el valor de enfrentar esa imagen y trabajar con ella. Esto nos lleva a otro concepto fundamental en el pensamiento de Nietzsche, el amor fati, el amor al destino. Esta idea no significa resignarse pasivamente a lo que nos sucede, sino abrazar completamente nuestra experiencia, incluyendo, y especialmente, aquellas partes que nos resultan difíciles o dolorosas. El amor fati es la capacidad de ver en cada conflicto, en cada adversidad, en cada momento difícil, una oportunidad de crecimiento, una posibilidad de fortalecimiento, un paso necesario en nuestro camino hacia la autorrealización. Pero seamos claros, esto no es masoquismo filosófico. No se trata de buscar el sufrimiento por el sufrimiento mismo. Se trata de reconocer que el conflicto y la adversidad son partes inevitables de cualquier vida auténtica, y que nuestra actitud hacia estos desafíos determina si nos fortalecen o nos debilitan. Quien aprende a amar su destino, incluyendo sus aspectos más duros, se convierte en el arquitecto de su propia transformación. Nietzsche también nos presenta la idea del eterno retorno, ese experimento mental que nos pregunta, si tuvieras que vivir tu vida exactamente igual una y otra vez, por toda la eternidad, ¿la vivirías de la misma manera? Esta pregunta nos confronta con la calidad de nuestras elecciones, con la autenticidad de nuestros actos, con el valor de nuestras decisiones. Y aquí es donde el conflicto cobra una dimensión especial. Solo aquellos que han enfrentado genuinamente los desafíos de la vida, que han luchado por sus valores, que han crecido a través de la adversidad, pueden responder afirmativamente a esta pregunta. El conflicto nos conecta con nuestra mortalidad de una manera única. Nos recuerda que el tiempo es limitado, que las oportunidades no son infinitas, que cada momento de crecimiento es precioso, precisamente porque ha sido conquistado, no regalado. Quien vive evitando el conflicto, vive como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si el crecimiento fuera algo que puede posponerse indefinidamente. Pero la realidad es que cada día que pasamos evitando los desafíos necesarios es un día que no volverá, una oportunidad de crecimiento que se desvanece para siempre. Aquí entra en juego el concepto del Übermensch, el superhombre o más que hombre. Esta no es una idea de superioridad racial o biológica, como malinterpretaron algunos, sino la visión de un ser humano que ha trascendido las limitaciones autoimpuestas, que ha superado el resentimiento y la mediocridad, que ha desarrollado plenamente su potencial a través del enfrentamiento valiente con los desafíos de la existencia. El Übermensch es quien ha aprendido a crear valores en lugar de simplemente heredarlos, quien ha forjado su carácter en el yunque del conflicto y la adversidad. Para convertirnos en versiones superiores de nosotros mismos, debemos estar dispuestos a destruir versiones anteriores que ya no nos sirven. Este proceso de autodestrucción creativa es inherentemente conflictivo. Requiere que cuestionemos creencias que hemos sostenido durante años, que abandonemos hábitos que nos proporcionan seguridad falsa, que dejemos atrás relaciones que nos mantienen pequeños, que renunciemos a identidades que hemos construido pero que ya no reflejan quiénes estamos destinados a ser.
El proceso de crecimiento personal es fundamentalmente un proceso de transvaloración de valores, como lo llamaba Nietzsche. No se trata de adoptar acríticamente los valores que la sociedad nos impone, sino de examinar cada uno de ellos, de cuestionar su validez para nuestra vida específica, de mantener aquellos que nos fortalecen y descartar aquellos que nos debilitan. Este proceso es inherentemente conflictivo porque desafía no solo nuestras propias creencias, sino también las expectativas de quienes nos rodean. ¿Cuántas personas conoces que viven vidas que en realidad no les pertenecen, que han elegido carreras que no les apasionan para evitar el conflicto familiar, que permanecen en relaciones que no las nutren para evitar la incomodidad de la soledad, que mantienen amistades superficiales para evitar el conflicto de la autenticidad? Estas personas han elegido la paz superficial sobre el crecimiento profundo, la comodidad momentánea sobre la satisfacción duradera. Nietzsche nos enseña que el resentimiento es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento personal. El resentimiento nace cuando evitamos el conflicto necesario, cuando no defendemos nuestros derechos, cuando no perseguimos nuestros objetivos, cuando permitimos que otros determinen el curso de nuestras vidas. En lugar de enfrentar estas situaciones directamente, acumulamos resentimiento, una emoción tóxica que nos corroe desde adentro y nos impide actuar con claridad y poder. Superar el resentimiento requiere valor para enfrentar los conflictos que hemos estado evitando. Requiere la disposición a tener conversaciones difíciles, a establecer límites, a defender nuestros valores, a perseguir nuestros objetivos incluso cuando otros no los comprendan o no los apoyen. Este proceso es incómodo, pero es el único camino hacia la libertad personal auténtica. El conflicto también nos enseña sobre nuestros propios límites y cómo expandirlos. Cada vez que enfrentamos una situación desafiante y la superamos, ampliamos nuestra zona de confort, aumentamos nuestra confianza, desarrollamos nuevas habilidades y capacidades. Cada conflicto resuelto exitosamente se convierte en una fuente de fortaleza para futuros desafíos. Por el contrario, cada conflicto evitado refuerza nuestros miedos y reduce nuestro sentido de capacidad personal. La vida moderna nos ofrece innumerables formas de evitar el conflicto. Entretenimiento constante, redes sociales que nos conectan solo con quienes piensan como nosotros, trabajos que no nos desafían, relaciones superficiales que no requieren vulnerabilidad. Podemos vivir en una burbuja de comodidad artificial, pero el precio de esta comodidad es el estancamiento, la mediocridad, la sensación de que estamos viviendo una vida que no es completamente nuestra. Nietzsche nos invita a romper esta burbuja, a buscar activamente aquellas experiencias que nos desafían, que nos hacen crecer, que nos obligan a convertirnos en versiones mejores de nosotros mismos. No se trata de buscar el conflicto por el conflicto mismo, sino de reconocer que el crecimiento auténtico siempre implica cierto grado de incomodidad, de desafío, de superación de obstáculos. Al final, la filosofía de Nietzsche nos recuerda que tenemos una elección fundamental. Podemos elegir la comodidad y la mediocridad, o podemos elegir el crecimiento y la excelencia. Podemos evitar el conflicto y permanecer como somos, o podemos abrazarlo y convertirnos en quien estamos destinados a ser. Podemos vivir como espectadores pasivos de nuestras propias vidas, o podemos convertirnos en los protagonistas activos de nuestra propia transformación. El mensaje de Nietzsche no es que debamos buscar el sufrimiento, sino que debemos encontrar el valor para enfrentar aquellos conflictos y desafíos que son necesarios para nuestro crecimiento. Cada uno de nosotros sabe, en el fondo de su corazón, cuáles son esos conflictos que ha estado evitando, cuáles son esos desafíos que ha estado posponiendo, cuáles son esas conversaciones difíciles que debe tener, cuáles son esos riesgos calculados que debe tomar. La pregunta no es si tendremos conflictos en nuestras vidas, los tendremos inevitablemente. La pregunta es si tendremos el valor de enfrentarlos conscientemente, de crecer a través de ellos, de convertirlos en escalones hacia una versión superior de nosotros mismos, o si los evitaremos y permitiremos que se conviertan en obstáculos permanentes para nuestro desarrollo. Quien evita el conflicto, evita crecer, nos dice Nietzsche.
Pero también podríamos decir que quien abraza conscientemente el conflicto necesario, abraza la posibilidad de una vida auténtica, plena, significativa, una vida que valga la pena ser vivida no solo una vez, sino eternamente.